Listo, perfecto. Ahora sí está grabando. Entonces, nuevamente un cordial saludo para todos. Agradecerles que, a pesar de que están en exámenes finales, pues hubiesen asistido a este encuentro. Entonces, les decía ahorita antes de la grabación que el método de trabajo de hoy va a ser lo siguiente. Por un lado, teniendo en cuenta que en el parágrafo 51 y 52 de una u otra manera nos está remitiendo la primera sección, sobre todo al parágrafo 27. Entonces, como tratar de revisar un poquitico, sí, el parágrafo 27. Entonces, hablarles un poquito de la primera sección en términos generales, porque obviamente no podemos hacer una buena lectura del parágrafo 51, 52, sin tener en cuenta esa parte. Luego, las preguntas acostumbradas para la participación de ustedes, para fomentar la participación, porque pues, no se trata de una clase magistral, se trata de un encuentro de lectores, de inquietos. eh, Se trata también de que ustedes manifiesten sus impresiones, sus lecturas, y que pues como se ha acostumbrado, finalmente les hago una lectura de mis apuntes, de mis comentarios, de la lectura del texto. Entonces, les comento, mmm, recuerden que el proyecto Ser y Tiempo tenía prácticamente, está, valga la redundancia, proyectado para 3 secciones. La tercera no se escribió. La primera sección es la que se ha llamado normalmente la sección que elabora o desarrolla fundamentalmente la analítica, la hermenéutica de la facticidad, y la segunda sección es la que habla de la hermenéutica de sí. Dicho esto, podemos decir, podemos, perdón, que creo que sí, desactivé la cámara. Dicho esto, entonces, la primera sección, la hermenéutica de la cotidianidad, se compone obviamente por la introducción. Allí Heidegger formula, digamos que en términos generales, el problema, formula el método, y pues la tesis fundamental es que el Dasein es un ser en el mundo, y en ese orden de ideas entonces está formulando, por un lado, ese ser en el mundo en relación con el mundo circundante o desde el mundo circundante, con relación con los utensilios, en relación con el espacio, ¿sí? Que lo que les he dicho en varias ocasiones, en este caso, en disputa con la comprensión descartiana del espacio, Heidegger va a decir que el espacio no es una extensión eh, geométrica, no es una dimensión en la que caben cosas, no es un recipiente, no es un receptáculo más bien, sino que el espacio es una dimensión, eh, algo así como aletheológica, una dimensión en la que eh, se desocultan entes, se muestran entes, una dimensión en la que se, valga la redundancia, dimensionan las relaciones, ¿sí? En, en cuanto al mundo, el mundo compartido, ¿sí? Sabemos que una de las grandes posturas de Heidegger es que no somos mónadas, ¿sí? Hay en una profunda discusión también con Descartes, con su modelo o su paradigma del sujeto-objeto, como si el sujeto fuera una mónada acá, el mundo allá. Y entonces lo que va a decir Heidegger es que somos, en ese ser en el mundo, pues con otros, ¿sí? Coexistimos.
eh, con otros. Y en esa coexistencia con otros, pues tenemos unas relaciones, acontecen unas relaciones en en un mundo cotidiano, y es allí precisamente en ese mundo cotidiano donde también precisamente en virtud de esas relaciones corrientes, cotidianas, pues se van gestando unas comprensiones, se van gestando unas interpretaciones, eh, y aquí es donde en este, sobre todo en el parágrafo 27 de la primera sección, donde el parágrafo 51 y en alguna medida el 52 se tienen que remitir, ¿sí? Para poder comprender, como dice el parágrafo 51, el estar vuelto hacia la muerte y la cotidianidad del Dasein, ¿sí? Entonces, para poder comprender ese parágrafo, necesariamente nos tenemos que remitir al parágrafo, fundamentalmente al parágrafo 27. ¿Y por qué al parágrafo 27? Porque allí es donde Heidegger va a exponer los modos de ser del uno, los modos de ser, digamos que en esa cotidianidad, ¿sí? En la que el uno, el uno no es, digamos que un sujeto concreto, ¿sí? En el parágrafo 27, Heidegger va a hablar del ser sí mismo y el uno cotidiano. Entonces, eh, de este parágrafo quisiera, ya para pasar a la segunda parte, después de esta introducción sobre, sobre la necesidad de remitirnos al parágrafo 27 para poder comprender el parágrafo 51, quisiera decirles lo siguiente. Das Man, se los voy a escribir en el chat. Das Man es lo que en español se traduce por el uno, pero ¿qué o quién es el uno? ¿Sí? No es un sujeto, ¿sí? No tiene rostro. ¿Sí? Eh, podríamos decir que el uno es una multitud, es una... la mejor traducción, digamos que de una manera mucho menos densa en términos filosóficos, de Das Man sería la gente. Cuando uno dice, es que la gente piensa, ¿quién es la gente? O sea, ¿a quién me estoy refiriendo con la gente? Es que la gente dice, ¿quién es la gente que dice? ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Perico los palotes, Julanito, Sutanito, Peranito, Menganito. No, ¿quién? ¿Sí? No, la gente, la multitud. ¿Sí? Entonces, en esos modos de ser del uno, ¿sí? En ese mundo cotidiano, eh, pues se tejen unas funciones, unas relaciones, ¿sí? Eh, y allí en el parágrafo 51, Heidegger va a hablar de la habladuría. Dice Heidegger ahí en el 51, en ese primer párrafo, ahora bien, el sí mismo de la cotidianidad es el uno, constituido en el estado interpretativo público que se expresa en la habladuría. Bien, de esa parte entonces, o más bien, para que ya entremos en calor todos en el ejercicio de la participación, ¿sí? Les quiero preguntar una cosa. Bueno, independiente de
nuestras creencias religiosas, cristianas, no cristianas, todos de una u otra manera hemos tenido la posibilidad de ir a un velorio, de ir a un entierro o incluso de tener una conversación no académica, una conversación cotidiana sobre la muerte, ¿sí? En términos cotidianos, en términos corrientes, en términos coloquiales. ¿Qué se dice sobre la muerte? Eh, ¿De qué manera se la nombra? Mm, ¿Cuáles son como los prejuicios que uno nota en la gente cuando uno va a hablar de ese tema? ¿Sí? Empecemos por ahí como para bajar un poquitico el lenguaje y pues obviamente para garantizar que ustedes puedan participar, porque creo que esa es la mejor forma para poder entender ese parágrafo 51 y 52. ¿Quién, quién dice yo? Ana María, adelante. Bueno, eh, claro que sí, hemos participado y hemos tenido, digamos, como esa noticia de que alguien fallece. Y vienen como varias, voy a tomarlo así como más bien como en un recorrido. Muchas veces viene como esa pregunta de tan joven, ¿qué le faltó? Eh, si tenía o no tenía antecedentes, digamos, como enfermedades o algo asociado que de alguna manera, lo recuerdo por el caso específico, un primo, 17 años, él nació con soplo en su corazón y pues en su vida, digamos, tuvo varias cirugías y varias cosas y siempre fue como el niño consentido, pero pues ya llegó a una edad en la que se dedica a su profesión y se dedica a jugar fútbol y un día jugando un partido tiene, digamos, tiene pues, digamos, su falla cardíaca y son cosas que impactan muy fuerte, digamos, entonces, como ese ejemplo, digamos, de la juventud, impacta muchísimo. Muchas veces también los comentarios van asociados al tipo de persona o a la actividad, entonces como a hacer como alusión a que le hubiera podido faltar mucho más por hacer. Tomo como referencia, por ejemplo, la muerte ahora del ministro de Defensa, un personaje que tenía una carrera política o algo por hacer y digamos como que uno le veía que en su digamos, como desarrollo de vida, quería como estar en otra línea, en otra cosa, entonces también como que de uno, y personas que no tienen nada que ver, pues, digamos, con mi sentimiento, digamos, en sí mismo. Pues la muerte de los abuelos o digamos como que son diferentes escenarios donde siempre es difícil para el ser humano entenderla en cualquier etapa de la vida que se presente, pero tal vez también quedan como esas sensaciones de qué más había por hacer de esas personas, o porque sea muy joven, o por ejemplo los músicos que han muerto, todos estos cantantes que han tenido accidentes y cosas de esas también, donde uno dice en medio de su juventud, en medio de su vida, qué hubiera sido de este personaje si continuara en este momento, digamos, en este plano. Entonces, es como esa sensación de que queda de alguna manera cuando uno tiene como esos digamos, esos efectos en cuanto a en qué momento de esa vida, en qué momento de la vida más bien, o en qué momento sucede y que queda como ese pendiente o era ese momento de terminar para, bueno, ya esto de pronto puede decir como por un lado en este plano estaba en este momento hasta ahí y seguramente en otra vida o en otro momento hará otra, si es que esa es la manera de pensar, pues hará otro momento de renacer. No sé, quería como hacer alusión a eso frente a la pregunta, como esos diferentes momentos en los que se presenta el evento y le empiezan a generar a uno como ese cuestionamiento de qué hubiera pasado, pues, si esta persona siguiera, o eso era lo que quería como, tal vez, como poner ahí en la mesa. Muchas gracias, Ana María. Claro que sí. Muy buen aporte. Brian.
Gracias, profe. Muy buenos días para todos. Eh, sí, profe, lo que concuerdo con mucho de lo que decía Ana María. mm, Ese enfrentamiento, la experiencia que tenemos sobre la muerte, tiene dos premisas o lugares comunes casi en todos los casos, que el uno es esta relación de condescendencia hacia los que quedan y tratar de que tengamos y tengan sus parientes cercanos o algo, una comprensión de esa muerte, pero no como la muerte misma, sino como la aceptación de que a todos nos va a pasar, a todos nos va a pasar y algún día la muerte nos va a llegar y por eso pues preocupémonos más bien por la vida. Uno siempre dice eso. Y el otro punto sí es lo que pudo ser, esa, ese sufrimiento, ese dolor que le ocasiona a las personas, lo que pudo ser, que se trata de compensar, digamos, con otras posturas como lo que llama el destino, la fatalidad, de él ya cumplió su objeto en el mundo. Son palabras condescendientes para aceptar esa partida, pero siempre en las experiencias familiares o interpersonales, em, así en las relaciones cotidianas, siempre las personas, los fallecidos están presentes y uno continuamente los nombra y uno dice, si tu abuelo estuviera aquí, ¿qué estuviera diciendo? Si esa persona estuviera entre nosotros, ¿cómo estuviera viendo esa situación? Como si aún pudiera hacerlo o lo hacemos vivo al tratar de interpretar cómo asumiría una situación posterior que no fue, pero que pudo ser. Y el tema que decía Ana María de los artistas cantantes o algo es muy cierto. Por ejemplo, un escritor, Edgar Allan Poe, que falleció a los 40 años y dejó una obra literaria inmensa. Uno siempre se pregunta, ¿habrá escrito toda su obra que tenía pensado? ¿Cuánto habría escrito si hubiera permanecido más tiempo que 40 años? Y siempre esa pregunta por lo que pudo ser y no fue a causa de la muerte es muy compleja por pensar o realmente si existe una fatalidad y si se acaba abarcar o abordar todo lo que debía ser en ese tiempo que duró mm, este porvenir, el trámite existencial. Entonces esas, pues en mi experiencia personal, esas son las preguntas más problemáticas en torno a ese tema. Gracias, profe. Muchas gracias a vos, Brian. Adelante, Kenny, por favor. Gracias. Bueno, pues ante como los prejuicios sociales, cuando de pronto aparece el tema o uno va a dialogar sobre el tema, sobre la muerte, que a mi parecer últimamente me parece que cuando uno dialoga sobre la muerte o habla sobre la muerte está hablando eso, es de la vida misma, me parece a mí, pues no muchas personas les gusta hablar sobre el tema realmente, más bien lo evaden, lo evitan y muchas veces pues miran como con muy malos ojos el que se vaya a hablar sobre el tema, ¿no? Y creo que es un tema que debe ser dialogado desde estos puntos de vista, porque si miramos las redes sociales, lo que le están vendiendo a la juventud con los temas de muerte, de suicidio, sinceramente es preocupante, es bastante preocupante y creo que estos espacios deben crecer y como dice Eduardo Infante, tendríamos que irnos a las redes sociales también a hacer este tipo de debates para combatir esa desinformación tan grande que hay sobre estos temas. Porque aunque la muerte sea inevitable, esto no implica ni quiere decir que entonces pues hay que suicidarse, entonces no, antes todo lo contrario. Y como experiencia personal, pues un primo muy allegado a mí hace unos 4 o 5 años, sí, como unos 4 o 5 años aproximadamente, ojalá tuviese no la madurez, sino de pronto en aquel momento pensara yo
de otra forma, ¿no? Y es ese, como ese pendiente que después queda de la muerte, que uno dialoga y que pudo haber sido, pero que uno lo piensa, lo dialoga, pero ya nada se puede hacer, ya nada se puede hacer. Y bueno, mi primo tenía una enfermedad terminal fuerte, una enfermedad penosa. Y 2 meses antes de morir, pues ya, creo que, si no me equivoco, se llama páncreas nefrótico, si no estoy mal. Es decir, que el páncreas ya no servía, que el páncreas murió y que si se le daba agua o se le daba comida, pues esto iba a complicar su organismo y le iba a ocasionar la muerte. Y la actitud de los familiares que estábamos cerca de él ya no podía hablar ni siquiera, o sea, no podíamos preguntarle ni siquiera qué quiere que hagamos. Estaba inconsciente. Los familiares que estábamos alrededor, pues la actitud fue de negación, de que sobreviva, de que se mantenga con vida. Entonces la decisión fue que vía nasal se le dieran los medicamentos y que pues no darle agua y no darle comida mientras estuviese vivo, sino que vía intravenoso lo que se le pudiese dar. 2 meses estuvo así. 2 meses estuvo así y luego con el otro primo mío, el hermano de él, yo no tuve la oportunidad de reunirme y hacer el ejercicio que mis anteriores compañeros decían, de hablar sobre aquel momento del que ya no podemos hacer nada. Y llegamos a la conclusión de que nosotros realmente fuimos unos inquisidores, unos torturadores, sinceramente, porque ya nos dijeron que no hay manera. ¿Sí? Desde el punto de vista científico nos dijeron, no, hombre, ya entró en esta etapa, en esta fase y ya no va a salir, ya está inconsciente, ya. Yo digo, hoy en día yo me hago la pregunta, ya tengo la respuesta, porque con el andar de la vida y precisamente en estos espacios, yo digo, antes más bien fue la oportunidad de darle como una muerte digna. Hombre, cómase un buen plato de comida y tómese lo que se quiera tomar, porque igualito ya no podemos hacer nada. Entonces, más bien lo que hicimos en ese buscar de mantenerlo con vida, yo creo que lo hicimos fue sufrir muchísimo, muchísimo, porque yo me imagino, o sea, 2 meses en esa situación, 2 meses en esa situación, no, hombre, antes una vida, una muerte digna. Si ya no se puede hacer nada, pues vamos a buscarle una buena bebida, una buena comida y vamos a despedirnos como debe ser. Pero esa es lo que yo pienso que ante la pregunta que nos hace usted, esa negación, y a veces creo que uno tiene que resignarse y bueno, ya no se puede hacer nada y como decía el compañero Brian, es inevitable, pues hay que pensar sobre la vida, lo que queda, ese pedacito y tratar de disfrutarlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. A vos, Kenny, por tu participación. Vi que doña Yolanda levantó la mano. Sí, señor. Buenos días para todos. Buenos días, doña Yolanda. Bueno, en relación a este tema y lo que han dicho los compañeros, sí, uno a medida que transcurre el tiempo va entendiendo, como lo hemos dicho en varias oportunidades, que uno llora a sus seres queridos por uno, no por ellos. Como dice Kenny, yo tuve mi hermano mellizo, él tuvo una enfermedad y tal, y bueno, se murió. Yo sentí como que era un alivio para él y para todos. No faltaría quien decía, pero bueno, es que esa no tiene sentimientos. No, pero tiene uno que ponerse en el lugar de la persona y admitir que, nuevamente digo, como lo hemos expresado siempre, desde el momento que uno nace, lo único que tiene seguro es que va a terminar sus días aquí en este plano algún día. Así que no hay que evitar hablar de la muerte. En nuestro entorno, por supuesto, hay muchos que lo evitan, pero con eso no se gana nada. No es que evitemos la muerte por no hablar de ella, ni que pensándola, como decimos también, se esté llamando a desearla. Es algo que tendrá que ocurrir cuando sea y todo. Ahora aprovecho para comentar algo. Hay personas que dicen que no se deben estar evocando, por ejemplo, que, ay, mi papá hoy cumpliría años de muerto.
en el caso mío, mi mamá, que ya por supuesto es una señora bastante mayor, dice, pero déjenlo quieto. Entonces yo pienso que las personas que se van pues no sienten ni padecen, ya cumplieron su misión aquí y ya, por más que uno diga, ay no, que mi papá me ayude o que mi hermano me ayude, no, ¿verdad? Eso era mi reflexión. Muchas gracias, doña Yolanda. Nelly, Buenos días para muy buenos todos. días, adelante. Bueno, respecto al tema de la muerte, yo creo que surgen sí muchas preguntas en un inicio. La primera es que la gente ve la muerte o uno ve la muerte del otro a veces inicialmente como una injusticia. Entonces uno empieza, ¿por qué no hice? Si yo hubiera hecho esto, a lo mejor no se hubiera accidentado, si yo lo hubiera atendido, si yo no sé cuánto. Entonces surge primero la pregunta, ¿por qué no hicimos? ¿Por qué esta persona no, pues no le dediqué yo el tiempo? O también, como decía el compañero, que uno empieza a querer retenerle la vida a la fuerza y empieza a hacerle la dieta que no hizo, entonces está con diabetes, pero entonces no coma sino verdura, resulta que la persona quiere comer otra cosa, pero como uno la quiere retener, entonces lo pone en una dieta y hacerlo sufrir y no le da una vida tranquila. Creo que aquí sí surge como ya el reclamo de Heidegger, que le dicen es un ser de posibilidades. Y entonces ante la muerte se nos enfrenta esa pregunta, si las posibilidades que tuvimos, ya sea con la persona que falleció o las posibilidades que nosotros tenemos, porque nosotros vamos a fallecer. Y las preguntas van cambiando de acuerdo a la edad. Yo que ya soy una persona pues mayor, la he visto la muerte de manera muy diferente. Cuando uno tiene hijos pequeños, pues el miedo es que uno se vaya a morir porque la vida ya ni le pertenece a uno, sino a los hijos. Entonces uno le da miedo irlos a dejar abandonados. Y a medida que va pasando y con este tipo de reflexiones, pues la muerte se ve diferente, sí se ve como un revisar la vida. Bueno, si todavía tengo espacio de hacer cosas, porque siempre hay un todavía, pues porque estamos vivos, entonces hagámoslas y que la gente que dio la vida para darnos una lección, todos nuestros familiares han dado la vida de alguna manera, nos han enseñado algo. Aprendamos. Y si el otro murió de diabetes o murió de tal cosa o por excesos, por cosas que haya hecho, pues que uno no caiga en la misma y pueda aprender también de eso. Entonces, creo que esa sería como mi reflexión al tema. Muchas gracias, doña Nelly. Bueno, digamos que en el conjunto de las intervenciones eh, me dieron respuesta a la segunda pregunta que les tenía, entonces no solamente se las voy a mencionar, y era que además de esa relación con el muerto, con el fallecido, también con el moribundo, con el que está enfermo, pero ya ustedes mencionaron de una u otra manera a veces esa necesidad de retenerlo, como decía doña Yolanda, en este plano, ¿sí? Todos esos cuidados con el ánimo de devolverlo, de retenerlo, ¿sí? De no entregar, es como, como una lucha muy, muy fiera contra la muerte. Y la tercera pregunta, ya para compartirles mis apuntes respecto a la lectura, es la siguiente. Realmente, precisamente en esa interpretación, en esa comprensión de, en el mundo, en la vida cotidiana, sobre todo en estos días, la verdad me asusta, me duele, por supuesto, ese maniqueísmo en el que se está cayendo de los muertos buenos y malos. Digamos que hemos escuchado desde diferentes voces, diferentes miradas, diferentes posturas, ¿sí?
gente del común, pero gente también del gobierno, con unas formulaciones, la verdad, muy cuestionantes. ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto? ¿Sí? Cuando caemos en ese maniqueísmo de decir, hay muertos buenos y hay muertos malos. ¿De qué manera tendríamos que, precisamente en virtud de lo que hemos dicho, estos espacios nos tienen que posibilitar, por un lado, revisarnos, ¿sí? Revisar nuestra actitud ante la vida y en esa actitud ante la vida también. Por supuesto, como no somos mónadas, como no estamos solos en el mundo, nuestra vida siempre es vida en relación con. ¿Sí? Y si queremos redireccionar esta situación tan dolorosa, tenemos que empezar a revisar también esos discursos. ¿Sí? Perdón, no vi quienes levantaron la mano. Por ahora veo allí a Brian. Ah, creo que Kenny también. Entonces, Brian y Kenny. Adelante, por favor. Gracias, profe. En ese tema de clasificar o diferenciar muertos buenos o muertos malos, yo pienso que allí, más que, más que la clasificación misma y una concepción original de que hay muertos buenos o malos, allí el discurso se plantea es en un contexto subyacente que es el de legitimidad, y es el de legitimidad de acabar apresuradamente con la vida de alguien. ¿Y por qué legitimidad? Porque hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto de la ley no escrita o la ley que subyace a la ley escrita. Entonces, cuando empezamos a tener un discurso público, incluso desde los mismos administradores o gobernantes, acerca de que la muerte o el homicidio más bien se justifica a partir de la conducta o la situación comportamental del individuo, como la expresión ya que se hizo lugar común de vándalos, por ejemplo, justificar un acto atroz contra la vida de esos individuos, en el sentido de que son muertos, que eran malos y que eran personas que estaban haciendo algún daño. Lo que está es legitimando una norma que ni siquiera está escrita, que es la de matar a las personas por su condición comportamental. En Colombia la pena de muerte está proscrita, pero ahorita el debate no está en si hay pena de muerte o no, pero se reconoce que están asesinando personas, y no solo ubicarlo desde un discurso parcial de decir están matando en el contexto de orden público, ahora están matando al manifestante, sino que también están matando a la gente de la fuerza pública, pero están matándolo a ambos en el medio de una confrontación, en el medio de un escenario que solamente nos interesa la legitimidad, la legitimación de un ordenamiento o la legitimación de una protesta con todo lo que ha implicado uso excesivo de fuerzas en ambos contextos, y allí el discurso de la legitimidad es el que nos conlleva a buscar elementos como catalogar si el muerto era bueno o malo, para evadir el discurso de que ningún, ninguna afrenta contra la vida a manos de ningún individuo es válida, por lo menos en el Estado constitucional que se predica ser Colombia. Eso implica serias reformulaciones en el contexto de si en verdad nos interesa saber si el muerto era bueno o malo, si nos interesa es legitimar ese acto que aconteció. Entonces ese discurso es muy, muy, muy interesante en el contexto de la ley no escrita, al punto que vimos, por ejemplo, a la alta consejería de derechos humanos de la presidencia diciendo que en Colombia o en el mundo en general sí hay derechos humanos, pero los derechos humanos tienen un límite, y es en la
adaptamiento del comportamiento de las personas al modelo de sociedad que tenemos. Ya eso es un discurso muy peligroso porque los derechos humanos son garantías, digamos que un tanto absolutas en unas prerrogativas fundamentales como es la vida, es la integridad física, y eso no es limitable como la libertad, por ejemplo, que se puede limitar con el fetiche que tenemos de que el encierro expurga las conductas reprochables, si no se adapta a un sentido de la moral colectivo, etcétera. Pero ya hablar de la limitación de derechos humanos como la vida, la integridad personal, la seguridad, la paz, bajo un contexto de no adaptación del individuo al modelo social, es una cuestión ya muy problemática. Acá en mi ciudad natal, en Guadalajara de Buga, asesinaron a 4 menores de edad y el alcalde salió y simplemente hizo una manifestación de: este crimen nos duele mucho a los bugueños porque no asesinaron animales ni asesinaron gamines, sino que eran personas de bien. Eso es un tema netamente de ya tener comprendido en los gobernantes que solamente podemos reprochar cuando mueran personas de bien o que se adaptaban al modelo social o que su familia era importante en términos de las ocupaciones diarias, en términos de lo que le aportan a la sociedad, en términos netamente materiales, materialistas, etc. Entonces, pienso que yo ubico ahí el discurso y me parece muy importante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a vos por tu lectura y por los elementos que le imprimes a la respuesta desde el derecho. Kenny y doña Nel. Gracias. Bueno, pues recuerdo haber leído en algún momento algo así como que no somos ni ángeles ni tampoco somos demonios, solamente somos humanos como tal. Creería que no hay muerto bueno ni hay muerto malo, hay muertos. Es algo que hay muertos como tal y como lo decía una compañera anteriormente, pues ya no existe. Concuerdo con Brian en que el discurso es peligroso, no solo es en Colombia, fuera de nuestras fronteras también lo hay, porque cuando se legitima la muerte o el asesinato, porque es que ya estamos hablando aquí de asesinato, de homicidio, de X o Y persona o en ocasiones de grupos, lo veo peligroso porque quiere decir que se está legitimando el asesinato de los que no piensan igual a otros, y en ese caso podríamos estar cualquiera de nosotros. Las discusiones que aquí se dan, los debates que acá se dan, uno ve o uno escucha muchos puntos de vista desde lo académico, puntos de vista muy ricos en conocimiento como tal, pero tenemos que también pensar, y cuando nosotros salimos de estos espacios y salimos a nuestro entorno social como tal, no estamos las mismas cuestiones, no escuchamos las mismas cuestiones, sabemos que tenemos un problema académico a nivel nacional muy fuerte, porque tampoco me puedo sentar a juzgar a las personas por los pensamientos que tienen si antes no hacemos un estudio de la educación que han recibido la gran parte de nuestra población, y ahí está el causante de todo. ¿Por qué? Porque hemos caído. Me parece que ahorita en Colombia estamos como en una política del aniquilamiento. Hay que aniquilar al otro, al que piensa distinto. Y cuando escucho a cada rato, o usted, profesor, nos explica el coexistir, que Heidegger hace, el sujeto no es el individuo, el yo, no, sino el grupo como tal. Y creo que en Hannah Arendt también hay algo similar. De inmediato yo empiezo a pensar y digo, es que se nos está olvidando que nos tenemos que sentar también con los que no piensan igual a nosotros, a entablar, dialogar, poner las razones sobre la mesa, pero creo que es que tanto de un bando político como del otro,
no quisiera hablar ya en términos tan políticos. Lógicamente, como sujeto, como individuo, tengo mis inclinaciones políticas, al igual que cualquier otra persona, pero esto no puede ser un factor cuando decimos que ya pasamos la Edad Media y que la Edad Media se supone que fue un periodo oscuro, pero yo miro la televisión a veces, miro las noticias y digo, hombre, pareciera que no hemos aprendido mucho, que no hemos aprendido mucho, porque aquí en Cúcuta, no sé si ustedes sepan, un guardaespaldas de un político precisamente, ahí estaban unos muchachos pintando un mural y se bajó y quedó grabado cuando les dice algo así como que hay que, hay que darles bala a estos guerrillos. Dice un hombre, este tipo de discurso es muy peligroso, desde el bando político que venga. ¿Por qué? Porque a mi parecer es usar la fuerza o usar la violencia contra el que piensa distinto. Y esto en la historia ya lo hemos vivido como especie, lo hemos vivido muchas veces. Pero veo que no hay soluciones en este momento porque nadie se quiere poner en los zapatos del otro. Y hay una gran parte también que quiere mantener este caos, que quiere mantener al país como sumido en esta violencia. Y yo veo que las soluciones tienen que ser más de fondo que de forma, porque la muerte tanto de personas que pertenezcan a la policía, personas que sean manifestantes, porque son muertos de un lado y son muertos del otro, y es ahí donde vienen los prejuicios, que el muerto bueno y el muerto malo. Voy a poner el caso de una muchacha presuntamente que fue agredida sexualmente, y también el otro caso de la policía, de la mujer policía que también presuntamente dice ella que fue agredida sexualmente en una manifestación. Y ahí vemos lo mismo. Este sí y este no, depende del bando. Hombre, las dos cosas son muertos, son violaciones, hay que analizar las dos. No es que esta sí hay que analizarla y esta no. No es que el policía los policías que iban a quemar, pero es que ellos estaban armados, ellos sí tienen armas. No es que el manifestante, porque no, porque es que está trancando la vía. Entonces hay que usar la fuerza y hay que quitarlo a como de lugar. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que volver al diálogo, volver a pensar que existimos, pero existimos con otros, y que la única forma de hacer que de pronto esta vida sea un poco más pacífica, tenga un poco más de armonía, es sentarnos, dialogar, dejar un poco nuestros prejuicios de lado y entender de pronto al otro. Entender de pronto al otro y buscar soluciones. Yo digo, para mí no hay ni muerto bueno ni muerto malo. Para mí solo hay muertos. Para mí solo hay muertos, y hay que empezar a analizar, porque a mí me parece que es solo una causa la que está conllevando a esos muertos, a esas acciones, a esas vías de hecho, a esa violencia. A mí me parece que es una sola causa, y creo que esa causa se soluciona desde los salones de clase. Desde los salones de clase, porque también veo con mucha preocupación cómo desde las mismas aulas de clase se está alimentando todo este caos. Y como lo decía inicialmente, si abrimos las puertas de nuestras casas y salimos a la plaza de mercado y hablamos con la gente y escuchamos lo que dice la gente, nos vamos a dar cuenta que es que tenemos un problema profundo de educación, un problema profundo académico que yo no veo realmente propuestas que vayan en pro de solucionar. Creo que hay que meterle un poquito la mano a la educación para que no terminemos pensando que este muerto valió la pena que lo mataran, y que el otro muerto, sí no valió la pena haberlo asesinado. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenny. Antes de darle la palabra a Yaneli y Ana María, quiero hacer este apunte. Creo que en la sesión anterior lo mencioné,
Pero reforzando tu intervención, a ver, se nos ha dicho, es un discurso que se ha aceptado sin más, de que la democracia en Colombia es una de las más sólidas de América Latina. Se entiende la democracia como la solidez de la institucionalidad, ¿sí? Pero eso hay que revisarlo porque precisamente cuando la ciudadanía, que es donde en sentido estricto, digamos que caería la responsabilidad, la soberanía, donde se tendría que evidenciar de una manera sólida, ¿sí?, esa democracia, allí es donde precisamente, a mi juicio, está lo discutible del asunto. Porque nuestra sociedad es una perogrullada, pero nuestra sociedad no está formada, no informada, no está formada para escuchar al otro. No nos han formado en términos de empatía, en términos de solidaridad, ¿sí? No nos han formado para dialogar. Con ocasión de un evento que hizo el CAEL, hice una intervención en el Congreso de la República sobre el sentido del diálogo, de los diálogos de La Habana. De hecho, está publicado ese libro, en el que digamos que perdón, de hecho publicaron un libro con las memorias de ese evento en las que está incluida la que yo les estoy mencionando. ¿Qué significa dialogar? ¿Sí? ¿Qué significa escucharnos? ¿Qué se supone que en una democracia sólida y no del lado de la institucionalidad, sino del lado de la ciudadanía, se tendría que dar para que efectivamente se logren esos espacios de diálogo, ¿sí?, de encuentro, de saber agenciar las diferencias, las diferentes posiciones, las diferentes perspectivas, de agenciar los disensos, ¿sí?, de llegar a consensos, que no eh, se pretenda, no es mi razón la que está en juego, ¿sí?, es la razón pública, es el bien común, ¿sí? Ustedes que estaban jóvenes, bueno, no voy a tampoco a decir que es solamente una cuestión de jóvenes y que los viejos ya no estamos en ese plano, ¿no? ¿Sí? Desde el más jovencito aquí hasta el más mayor, todos tenemos esa responsabilidad en nuestra calidad de ciudadanos, ¿sí? Tenemos que revisar eso y tenemos que, desde nuestro círculo más inmediato, desde nuestra familia, saber negociar, saber dialogar, saber escuchar, darle la palabra al otro, respetar su posición, llegar a consensos, mirar el bien común. Doña Nelly y luego Ana María. Bueno, sí, lo que yo iba a decir ya más o menos lo dijo Kenny, lo han dicho ya.
sí hay muertos buenos, hay muertos malos de acuerdo a la ideología donde la gente se ubique. El mundo se divide en ideologías, en grupos opuestos, en políticos, en grupos armados. Entonces siempre el contrario, pues se supone que es un muerto, ojalá un muerto bueno en cuanto a que bueno que se muera, no en que hubiera sido bueno. Entonces esa es la forma como la gente se ubica, y aunque a nivel individual y a nivel particular, uno por su ética, por su religión, nunca va a pensar que un muerto es bueno, o que bueno que se hubiera muerto. Sí es una cosa que se ve y que casi es una política incluso de este país que es tan violento. Si el político me va a quitar votantes, entonces mandémoslo matar. Si como decía, por ejemplo, una política de Cali que decía, ojalá maten a todos esos indios que están creando toda estos bloqueos en las carreteras. Un político también ante una manifestación de personas reclamando por la muerte de un joven, les decía, pues no estaría haciendo nada bueno. Entonces, ¿cómo puede ser la pena de muerte porque un joven, un niño, porque son niños los que más están matando, entonces hizo esto, o hizo un grafiti, o hizo de pronto algo que le chocó a un adulto bastante mayor político? Entonces, pues hay que matarlo. La forma y la solución de todos los problemas ideológicos, políticos, es la muerte. Entonces, desde esa mirada, aunque suena un poco nefasto y cruel, decir que no hay muertos buenos ni muertos malos y que hay que reflexionar sobre eso, lo cierto es que es una política que subyace, digamos, en nuestro país y generalmente en el mundo entero, yo creo. Es matar al que se opone. Entonces eso pues es lo que quería decir. Y otra cosa es lo del bien común. Eso del bien común yo creo que es muy revaluable. La gente no sabe qué es el bien común. La gente sabe qué me favorece a mí, qué no me favorece, pero no piensa como en el bien común realmente, ni en protegerlo. Eso es algo que realmente se debería trabajar más, tanto en la academia como políticamente. Muchas gracias, doña Nelly. Ana María. Sí, yo más bien quería, como a partir de las intervenciones, como hablar algo o más bien como que me viene a la cabeza como esa muerte en vida. Que ante la pérdida de esos valores o la pérdida tan clara que vemos como de valores, lleva a pensar que en un momento se vive como muerto, o de verdad se vive como en esa cotidianidad, pues digamos que no hay ningún sentido de vivir, que se acabe, es como ahora, como esa inmediatez, como eso que estamos viendo, digamos, como lo mencionaban, de falta de educación, de falta de criterios, de respetar valores. Y pues de alguna manera no sé si tal vez en el parágrafo que tenemos para hoy, cuando hace referencia a ese uno que no es nadie, entonces como que todo el mundo tiene la capacidad de juzgar de que pues, es bueno o es malo. Juzgar quién es bueno o quién es malo no sería en sí mismo como esa pues como ese habladuría, digamos, como de que se convirtió como en el voz populi, como para decir, este es bueno, este es malo, y pues este sí lo paso y este no. Y pues vuelvo como al tema de muerte en vida y de pérdida de valores en sí mismo como para... Entonces ahora, quizás antes la gente temía hablar de la muerte, ahora todo el mundo habla de la muerte y se acabe esto y no sé, esa falencia tal vez de valores, que es lo que tal vez lleva a juzgar de que es bueno o es malo. Nadie tiene esa capacidad de decir es bueno o es malo. Muchas gracias, Ana María. Miren, eh, no sé si ustedes han escuchado una canción de Mecano, Otro Muerto. Eh, la voy a poner, creo que no habría ningún problema por estar grabando y compartir esa canción directamente de YouTube, porque realmente sí tenemos que, incluso desde el arte, sensibilizarnos mucho con la situación. Bueno,
realmente habría que propiciar en nuestras casas, incluso con nuestra familia, un tipo de reflexión de esas, desde el arte, desde la música, desde cosas que realmente no nos hablen en la densidad de la academia, sino más bien en desde la fragilidad de la vida, desde la necesidad de reconocer el sufrimiento del otro, de empatizar, de solidarizarnos, ¿sí? Creo yo que por ahí tendríamos que empezar un ejercicio de consolidación de una democracia a partir precisamente de esos espacios de convivencia, de empatía, de solidaridad, de búsqueda del bien común. Bueno, les voy a compartir mi apunte sobre los parágrafos 51, 52, para que a partir de allí ya realicemos las intervenciones sobre estos aportes. El cotidiano está vuelto hacia la muerte. Cotidiana y regularmente también mantenemos una relación con la muerte, aunque impropia e inauténticamente, toda vez que se la encubre y esquiva y se nos tranquiliza. En nuestra existencia común y corriente, no somos nosotros mismos los que somos propiamente. No tenemos una autoconciencia en propiedad, sino que vamos como Vicente para donde va la gente. La gente como colectividad anónima, cualquiera, alguien, pero en todo caso nadie en concreto, sino el uno, das Man, y sus habladurías. La comprensión de la muerte y su interpretación por parte de la gente es la de ser mero caso que acaece habitualmente. En nuestro contexto colombiano y últimamente, los casos de muerte son múltiples y diversos. Los desconocidos mueren y se hacen aún más desconocidos cuando se los reduce a pura cifra. No importan quién o quiénes, sino cuántos, las causas y en qué circunstancias. Se los desconoce en modo superlativo cuando se los nivela como vándalos, desadaptados, terroristas. Ni qué hablar cuando el que muere es el malo, pero también mueren los buenos, los cercanos, los amigos de la infancia o del colegio, los vecinos o los familiares. En todo caso, es habitual morir. Pese a lo habitual que resulta morir más en Colombia, mientras no nos toque, nos mantengamos a salvo, es mejor no hablar del tema, esquivarlo y encubrirlo mejor. Uno se muere, sí, pero como ese uno no es nadie concreto, mucho menos yo, entonces pensar la muerte es cobardía e inseguridad. Nos dice Heidegger que el uno no tolera el coraje para la angustia ante la muerte. Lo encubrimos cuando en nuestra relación solícita con el enfermo o moribundo lo consolamos. De esta se levanta. Aún estás muy joven y tienes mucho por hacer aquí. Allá aún no te necesitan. Ocurrirá un milagro. Creí que era más grave. En todo caso, lo queremos reintegrar a la existencia tranquilizando, ayudándole a esquivar y a encubrir el estar vuelto a la muerte. La angustia ante la muerte es transformada en miedo, en cobardía intolerable. Por eso, mientras uno es, lo debido resulta ser no hablar del tema. El peligro que esto entraña es que lo que tiene apariencia de virtud
no mostrar miedo o flaqueza, siendo indiferentes ante la muerte, se convierte en una enajenación respecto a su más propio, insustituible e irrebasable poder ser. El cotidiano estar vuelto hacia la muerte es comprendido así como un estar huyendo de la muerte, una impasible indiferencia. A diferencia del parágrafo 51, donde la atención mayor recaía en la interpretación del uno se muere, que como se dijo, si bien se admite una certeza de la muerte, dicha admisión no ocurre de manera propia, sino en el modo del esquivamiento y del encubrimiento. En el parágrafo 52, Heidegger se propone llegar al pleno concepto existencial de la muerte mediante una interpretación integral del modo cotidiano de estar vuelto hacia el fin. O como afirma más adelante, a analizar el estar cierto respecto de la muerte como un modo eminente de certeza respecto del Dasein. Se trata, pues, de comprender el estar vuelto hacia la muerte respecto al carácter o modo de ser abierto, aperiente y descubridor del Dasein, como verdad de la cual, en tanto originaria, se deriva toda verdad, y de cuya certeza originaria, estar cierto como modo de ser, fundada o coperteneciente a aquella verdad originaria, también se deriva todo otro modo de certeza como la convicción. En concreto, se trata de superar el modo del encubrimiento, de la forma inadecuada del tener por verdadero el estar vuelto hacia la muerte. No se trata, por tanto, de la certeza del uno se muere, de una persuasión vaga, evasiva y encubridora de la gente de que la muerte está a la vuelta de la esquina, pero todavía no es nuestro turno, de una certeza empírica del hecho de cesar de vivir, o de una certeza apodíctica del saber de la muerte, resultado de datos estadísticos, sino del poder ser más propio de la comprensión de la muerte como la posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable y cierta. De acuerdo con lo anterior, se trata de admitir la certeza de que la muerte es posible en cualquier momento, aunque ese cuándo sea indeterminado. Ahora bien, es menester tener presente que siempre vamos a estar asediados por el ocuparnos cotidianamente, por los afanes y quehaceres, por las posibilidades que se nos presentan en el diario vivir, por los miedos que nos pretenden inocular, por las esperanzas que nos pretenden agenciar. Por lo pronto, se ha logrado ya una comprensión ontológico-existenciaria de la muerte, a partir del cotidiano estar vuelto hacia la muerte. Es la posibilidad más propia y respectiva, cierta y como tal indeterminada e insuperable del Dasein. Recapitulando, podemos decir lo siguiente. La muerte no es algo que procuramos, sino que ya estamos arrojados en ella. Nos relacionamos cotidiana y regularmente con ella. Sin embargo, debemos tener conciencia de que en cuanto existimos, nos relacionamos con ella como nuestro poder ser más propio, porque es insustituible, porque es inminente, aunque no sepamos el día ni la hora. Listo, compañeras, compañeros. Ese es el comentario sobre esos dos parágrafos, el 51, el estar vuelto hacia la muerte y la cotidianidad del Dasein, y el 52, el cotidiano estar vuelto hacia el fin y el concepto existencial
plenario de la muerte. Ya con el parágrafo 53 que abordaremos la próxima semana, proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte, terminamos este ciclo de lecturas a partir del tercer autor escogido. ¿Qué podemos agregar respecto a las intervenciones iniciales, a las preguntas que se formularon y se respondieron, incluso al mensaje de la canción? ¿Qué podemos llamar, sobre qué podemos llamar la atención a partir de sus propias lecturas de los parágrafos 51 y 52? Está adelante, Brian. Gracias, profe. Estos dos parágrafos que leímos para esta semana de Ser y Tiempo, yo planteaba el análisis desde una pregunta que me resulta a partir del texto, y es: ¿cuáles son las implicaciones de la alienación del sí mismo, de la cotidianidad, el uno, frente a la verdad? Y para mí, estos dos parágrafos lo que nos traen es el problema más profundo sobre la verdad. Es esa forma habitual o cotidiana de enfrentarse a la muerte y de reconocer la muerte en el otro y no en lo propio, es la sustitución del temple anímico que puede llegar a ayudarnos a estar vueltos hacia la muerte, y es la sustitución por la indiferencia de frente a la muerte, pero que no implica el desconocimiento de la posibilidad de morir, sino simplemente la indeterminación de esa muerte. Saber que va a llegar, pero olvidar que puede ser en cualquier momento, en orden a estar vuelto hacia ella y a resignificar la vida. Esa indiferencia y ese desprendimiento de que la muerte puede ser una posibilidad de cualquier momento implica olvidarnos de ocuparnos de las cosas esenciales y más bien preocuparnos por los afanes de la vida, por todo lo que no es esencial, pero que es el ahora. Es como un desprendimiento de creer que la muerte es el allá o el más allá, y la vida, los afanes y lo cotidiano es el acá. Es el acá, entonces nos ocupamos de eso y no de la muerte. Pero lógicamente insisto en que no es una negación de la muerte, porque en esa indiferencia, en ese negar que la muerte es un problema del sí mismo, hay ya una afirmación implícita, y es la de imposibilidad de objetar la muerte. Aquí recuerdo esa, esa frase o consulta freudiana cuando un, una paciente, un paciente, perdón, le dice que tuvo un sueño, pero sin Freud preguntarle, le dice: la del sueño no era mi madre. Y Freud le dice: precisamente era tu madre. Entonces, es precisamente eso, la negación, cómo muestra lo que, lo que se está negando y cómo lo afirma. Entonces, ese problema de la verdad, pienso que hay que analizarlo. Ahorita que usted al principio de la sesión volvía a la sección primera de Ser y Tiempo, considero muy relevante el parágrafo 44. Ese parágrafo 44 es el que nos plantea el modo de ser del Dasein como el ser en la verdad y el ser en la no verdad. Ese parágrafo nos plantea el problema fundamental de la verdad, que parte, cita Heidegger, el fragmento 3 del poema de Parménides, que de la relación entre el ser y el ente, o el ser y la cosa, cuando decía que lo mismo es inteligir y ser,
o la concepción aristotélica de la verdad por correspondencia entre el contenido ideal y la cosa. Entonces, allí me parece muy importante ese replanteamiento de la verdad como correspondencia y la verdad como, como un descubrir y como un reconocer que la cosa en sí misma se descubre. Y hay una afirmación en ese parágrafo 44 que a mí me llamó mucho la atención y es: ningún nuevo descubrimiento se realiza sobre la base de un completo ocultamiento. Y es encarar este problema de la muerte no como un ocultamiento en esa alienación del sí mismo por el uno, sino en el problema de la apariencia. Es una indiferencia netamente aparente que ubica el problema de la muerte en una verdad empírica porque se acepta, pero no en una certeza absoluta. Y ese entendimiento de la verdad como un descubrir, con un estar descubierto y un ser descubridor de la cosa, me parece que es importante en este tema de la muerte porque resignificar la vida a partir de estar vuelto hacia la muerte es cumplir esa dimensión plena, esa dimensión derivada de la verdad, es decir, el Dasein como descubridor y la muerte como lo descubierto que no podría ser sin aceptar el temple anímico fundamental. Por ejemplo, San Agustín planteaba una frase que la va a leer mal porque no la sé pronunciar concretamente: non intratur in veritatem nisi per charitatem, que es: en la verdad solo se entra por el amor, por las charitas. Eso es lo fundamental, estar vuelto hacia la muerte a través del temple anímico fundamental que lo oculta, lo torna aparente ese encubrimiento, esa indiferencia. Y para terminar, profe, ya que usted nos hacía un aporte desde la música, desde el arte, a esta cuestión de ver la muerte simplemente una estadística como un bueno o malo, yo quería aportar, es muy corto, no me demoraré 30 segundos leyéndolo, un poema de Piedad Bonet que se llama Cuestión de Estadísticas. Muchos lo deben conocer, pero es bueno siempre recordarlo. Este poema dice así: fueron 22, dice la crónica, 17 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 73 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas, apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita, y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada. Entonces, eso creo que nos refleja algo similar a lo de la canción de Mecano que usted nos compartió, por cierto, muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Gracias también por mencionar el parágrafo 44, Dasein, aperturidad y verdad, porque de la misma manera como el parágrafo 51 no se comprende lo suficientemente bien, si al menos no se lee previamente el parágrafo 27, el parágrafo 52 no se comprende suficientemente bien si no se tiene presente el parágrafo 44. ¿Mm? Porque en el último, el penúltimo párrafo que les leía, o el penúltimo, sí, en el penúltimo, les leía en el parágrafo 52, Heidegger se propone llegar al pleno concepto existencial de la muerte mediante una interpretación integral del modo cotidiano de estar vuelto hacia el fin, o como afirma más adelante, analizar el estar cierto respecto de la muerte como modo eminente de certeza respecto del Dasein.
Se trata pues de comprender el estar vuelto hacia la muerte respecto al carácter o modo de ser abierto, aperiente y descubridor del Dasein como verdad de la cual en tanto originaria se deriva toda verdad y de cuya certeza originaria estar cierto como modo de ser fundado o coperteneciente a aquella verdad originaria también se deriva todo otro modo de certeza como la convicción. En concreto, se trata de superar el modo del encubrimiento, de la forma inadecuada del tener por verdadero el estar vuelto hacia la muerte. Entonces, te agradezco, Brian, por mencionarlo, porque efectivamente en ese parágrafo 44, así abuelo de pájaro, les voy a mencionar algunas cuestiones. En el parágrafo 44, lo que Heidegger va a revisar es precisamente el concepto tradicional de verdad, ¿sí? Los fundamentos ontológicos de dicho concepto, luego va a partir, digamos que de su misma traducción de aletheia, no como verdad en el sentido de concordancia o de la homoiosis platónica, sino como desocultamiento. Entonces, Heidegger va contra esa concepción tradicional de verdad, va a formular una comprensión originaria de la verdad, a partir de la cual va a decir que esa comprensión tradicional de la verdad es una comprensión, es una comprensión derivada de ese concepto o del fenómeno originario de la verdad. Realmente es un parágrafo, a mi juicio, de los más bonitos de Ser y Tiempo, ¿sí? Las invito a leer precisamente ese parágrafo. Es una revisión muy interesante. Es una revisión muy interesante sobre el concepto, sobre la noción de verdad. Ahí bueno, estaba buscando. Ya lo encontré. En el parágrafo 52, ya prácticamente no. Lo que pasa es que en este momento no tengo la versión que les compartí a ustedes, sino la de Trota. En el parágrafo 52 dice lo siguiente: el Dasein cotidiano encubre ordinariamente la posibilidad más propia y respectiva e insuperable de su ser. Esta fáctica tendencia encubridora confirma la tesis de que en cuanto fáctico, el Dasein está en la no verdad. Hay una cuestión muy interesante sobre la que quisiera ya
por último, llamar la atención respecto a al concepto de verdad que Brian ha llamado la atención. En varias ocasiones he insistido que una transparencia absoluta de la verdad resulta peligrosa. Y más aquel o aquella que diga tener la verdad en sus manos. Y en varias ocasiones también les he remitido al poema de Parménides, donde precisamente se nos narra, se nos canta un viaje, ¿sí? Precisamente en el que se parte de lo que Heidegger llama allí, el Dasein está en la no verdad. Es decir, nosotros cotidianamente, ¿sí? Tenemos una comprensión de las cosas, pero esa comprensión está determinada por unas condiciones, por unas situaciones, por unos contextos. Desde un punto de vista heraclíteo, la verdad es una lucha, ¿sí? De hecho, en la misma palabra, en términos etimológicos, se está sugiriendo un conflicto. El alfa privativa, a letheia, ¿sí? Ya está sugiriendo ello mismo una lucha. Está sugiriendo esa misma estructura del prefijo, el alfa privativa, está sugiriendo que hay que quitar, hay que conquistar, hay que luchar, hay que precisamente, trayéndolo en términos actuales, hay que luchar contra esos discursos que, mostrándose como discursos verdaderos, pretenden también ocultar la verdad de las cosas, ¿sí? E insisto, no hay una verdad en algún lugar absoluta, ni tampoco hay quien pueda llegar a ese lugar y tomarla en sus manos, ¿sí? Si nosotros compartimos, si estamos en el mundo coexistiendo con otros, es estar en el mundo, es estar en esa apertura, en ese horizonte de sentido, en ese plexo de relación. Eso supone que la verdad también sea el hecho de que por coexistir estamos en la apertura, estamos en un mundo. La búsqueda de la verdad también supone un proyecto político, supone un ejercicio común, supone unos mínimos de empatía, de solidaridad, ¿sí? Para poder precisamente llegar a esos, desde los disensos, desde las diferencias, sin aniquilarlas, construir consensos. ¿Sí? Es muy importante, realmente les invito a que se lean muy detenidamente ese parágrafo 44, porque sí nos
sí nos invita a revisar esas comprensiones de verdad que a veces, insisto, resultan ser peligrosas. ¿Sí? Y sobre todo cuando ayer en una entrevista precisamente al rector de los Andes, Alejandro Gaviria, en una de las cuestiones que le formulaban, él decía, es que, o sea, en un Twitter aseverar una cosa con la viralidad o virosidad, bueno, tengo la duda, más bien el carácter viral de las redes, ¿sí? El peligro que una persona pública se apropia de una verdad que suelta de una manera tan irresponsable en un Twitter. Entonces, realmente es, con eso quería terminar esa mención al parágrafo 44. Brian. Gracias. Profe, sí, otra cosa, por ese parágrafo 44, que sí es muy importante, muy importante en el libro, ese problema de que no hay verdades absolutas, ni una transparencia absoluta de algo que pudiera considerarse como verdad, en sí misma es una afirmación de la verdad. Yo diría porque aceptar que algo no es la verdad implica reconocer que entonces sí hay una verdad, sería lo opuesto. Y, por ejemplo, lo vimos en el texto de Platón de Fedón, que con los antagonismos, estar muerto significa que se estuvo vivo. Entonces, estar en la no verdad implicaría reconocer que hay una verdad. Y en ese parágrafo 44 se recuerda y se recurre al poema de Parménides, y a Parménides, la diosa, cuando hizo el tránsito al descubrimiento por el ser, le ofrece dos caminos, que es el de la verdad y el del parecer. Eso es muy interesante, ese parecer, ese segundo concepto, no, no asemejarlo o ubicarlo en la no verdad, simplemente así en la no verdad, porque el primer camino, que es el de la verdad, ya implica a su necesario antagónico, que todo lo que nunca sigue allí será no verdad, pero la verdad existe bajo ese concepto. En cambio, el parecer ya nos ubicaría en esa verdad o en esa representación de las cosas que es moldeable, y es lo que vivimos a diario. A diario nos enfrentamos a esa negación y a esa manipulación de los conceptos para exhibirlos como verdaderos, más en términos persuasivos que de certezas. Es, por ejemplo, el tema de la proyección, que aquí vemos que los discursos del gobierno, más allá de querer ofrecerle o lograr consensos con el pueblo, establecer diálogos para analizar cuáles son las intenciones, las necesidades y las carencias del pueblo, él busca es proyectar culpas, y proyecta culpas, lo hemos visto de una manera exagerada un poquito aquí en medio de esta situación de orden público. Antes hablábamos de castrochavismo, antes hablábamos de las FARC, hablábamos del proceso de paz, ahora estamos hablando un tanto de forma inapropiada de fenómenos como la revolución molecular, como ahora se culpó a Rusia de unas infiltraciones a las redes sociales. Entonces, es la proyección de no buscar consenso, sino buscar moldear una verdad que la persona las acepte revitalice estos partidos tradicionales. Es ya la verdad en ese sentido, decirle a la gente: hay muchos, hay un enemigo común, y eso no es en sí mismo
una falsedad porque es una visión del contexto político que le ofrecen a las personas en términos del parecer. Y si la persona se proyecta con ese parecer errada o verídicamente, pues es lo que nos plantea los problemas y la gracia de estar en una democracia representativa, que es las personas proyectarse en algo aún sin conocerlo. Entonces, ese es el problema de la verdad, porque la verdad, aceptar la verdad es aceptar la no verdad y aquí entraríamos en opuestos radicales. Esto no es verdad, entonces no es aceptado y no habría esa dinámica de la democracia de negociar presupuestos antagónicos y es complejo. En la entrevista que usted citaba de Alejandro Gaviria, aparte del tema de la reproducción sistemática de los comentarios por las redes sociales, esa difusión, él mismo proponía ya conceptos que se ubican en absolutos, sino simplemente en pareceres, que es, por ejemplo, la posibilidad de que ese clamor social determine una idea de un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social sería realmente un consenso de una verdad o de las carencias y la negociación de los problemas sociales, o sería la nueva imposición de una determinación aceptada por un colectivo que no representa la verdad de las individualidades ni una verdad absoluta, sino que es un parecer que en términos persuasivos fue más aceptado y adquirió más representatividad y proyección en un determinado sector del pueblo. Entonces, ese concepto, ese parágrafo 44 plantea problemas muy fundamentales para, diría yo que para todas las disciplinas, para todas, y especialmente en el derecho que se reconoce entre prueba y verdad un fin teleológico, y así lo dicen, la prueba tiende a buscar la verdad. Eso implica replantearse muchas cosas, porque, y ese parecer, ese segundo camino que se le da a Parménides, no es tan sencillo, pienso como muchos lo interpretan, la no verdad, y vas a quedar simplemente en opiniones. Es, Tiene que tener más cuidado ese segundo camino, me parece importante y razonable también. Gracias. Muchas gracias a vos. Sí, otro ejercicio que habría que también incluso precisamente en relación con el parágrafo 44 sería revisar, releer más bien, la alegoría de la caverna de Platón, ¿sí? Y en perspectiva contemporánea, mirar esa parte también. Sí, de qué modo las redes sociales hoy nos fungen como esas cavernas en las que se nos proyectan unas figuras, unas imágenes, no recuerdo el término griego, pero latino sería esos eidolon, esas construcciones. Habría que, habría que revisar mucho. Vos, Brian, que sos abogado y que estás interesado en esa parte, conviene una lectura del parágrafo 44 de Ser y Tiempo, del poema de Parménides y de la alegoría de la caverna de Platón, precisamente en eso. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el hecho de que, o sea, en términos cotidianos, o sea, nadie tiene, digamos que ni la verdad científica, ni la verdad filosófica, ni la verdad última, mm, pero precisamente el ejercicio, y ese es el sentido de la filosofía y el sentido de la educación, precisamente de ir sacándonos de esos enclaustramientos, de esos ensimismamientos,
de esos encerramientos, de destruir esos quistes mentales, esos prejuicios de nuestra cotidianidad e ir ganando en la verdad, en el sentido de poder escucharnos, poder dialogar, poder compartir nuestras posiciones, nuestras perspectivas, llegar a consensos sin que eso suponga tener que liquidar a quien piensa distinto. Creería yo que con eso podríamos terminar este ejercicio de hoy, si no hay ninguna otra intervención por parte de ustedes, no veo manos levantadas. No se les olvide la asistencia, por favor. Muchas gracias por la asistencia de hoy. Para la próxima sesión, es la última, el parágrafo 53. Y recuerden lo que les había mencionado, creo que fue hace 8 o 15 días, traer cada uno al menos unas 3 opciones de tema o libro o autor que podamos preparar para la segunda cohorte de este club virtual de lecturas filosóficas a partir de agosto. ¿Sí? Allí hacemos un ejercicio, una lluvia de ideas a ver, de esas propuestas sobre cuál podríamos considerar y trabajar para el próximo semestre. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana.